Hoy algo bueno le va a ocurrir. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de vencer. A partir de este momento les presentamos su programa Las Palabras de Gracia para tu vida. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Muy buenos días, queridos amigos, donde se encuentren ustedes, queridos hermanos. Es una alegría compartir todo lo que Dios nos enseña. Y en este día de eclipse solar, el Señor nos indica que en las lumbreras nos manda, podemos ver su creación perfecta, ¿verdad? Soy Rosemary Torrico, desde Cochabamba, Bolivia. Represento a la Iglesia Palabras de Gracia de nuestro pastor Alberto Velasco y su esposa, la pastorita Judith de Velasco. Aquí estamos para compartir y continuamos el segundo grupo de enseñanzas que nos dio basada en la Biblia del pastor William Rodríguez de Bogotá, Colombia, que estuvo en nuestra iglesia y en el instituto dando lindas prédicas. Estábamos hablando de la sangre de Jesús, que el pecado fue descargado en la cruz. Entonces usted ni yo debemos estar con enfermedades, con pecado, con pobreza. Somos embajadores de Cristo y por la obra de Jesús somos herederos. ¿Herederos de qué, mi amigo, mi hermano? De muchas cosas que usted tiene que entender que están en la Biblia. ¿Qué nos impide buscar toda esa herencia que el Señor ya nos ha dado? La forma equivocada de pensar. Estamos acostumbrados a pensar como el mundo piensa. Uy, mi garganta, tengo una tos. Y te llama tu amiga, te cuento que tengo una tos. Estoy mal. Esa es una forma de pensar equivocada. Porque la Biblia dice que debemos decir si estoy débil, fuerte soy. Y no es que vamos a mentir, sino que vamos a decir lo que la palabra de Dios dice. Esa tiene que ser nuestra transformación. Todo está cumplido. Debemos creer y desarrollar una comunión con Dios. Querido amigo, ¿no sabes qué lindo es poder hablar con Dios directamente en una oración donde estés y poder decirle, por esto estoy pasando? Él ya sabe, pero espera que lo digas. Y Él te va a dar soluciones. No te va a hablar en una zarza de fuego. Te va a hablar en su palabra. Y si no tienes una Biblia, es la mejor inversión que puedes hacer. Cómprate una Biblia. Y ahí vas a empezar a tener comunión con Dios. Porque ¿cómo se logra esta comunión, querido amigo? Leyendo la palabra, orando, asistiendo a la iglesia. ¿Cómo ya tenemos, cómo sabemos que conocemos nuestro testamento? Es leyendo, hermanos. Si ahí dice varias promesas ya cumplidas, que tienes esto y tú no lo sabes. No, es igual que alguien deje una herencia a 6 hermanos. 5 de ellos van y lo cobran. Y el sexto no. Sabe que hay la herencia y dice, mañana, pasada lo voy a ir a cobrar. O el viernes voy a ir a ver mi herencia. Y una vez que le da la herencia, ahí lo deja, encima de la mesa. No lee qué es lo que le ha dejado a su papá. Una casa, un triciclo, un auto, qué sé yo. Puedes dejarte hartas cosas. Tú no tienes auto para transportarte a tu trabajo. Y en la herencia está ahí, te dejo mi carrito, el Volkswagen azulito.
y tú no lo levantas, no lo lees, no te apropias de eso, es en el mismo sentido que nosotros no estamos conociendo el testamento que Dios nos ha dejado. ¿Cuál es el testamento? La herencia. Estoy hablando de la Biblia. Ahora, todo es voluntario. Por la sangre que derramó en la cruz del Calvario, podemos ser felices, debemos ser felices. Podemos dar porque sabemos que Él nos da. Somos administradores de Dios. Ahora te voy a decir en una frase, ¿quieres prosperar? Da, hay que dar de nuestro tiempo, de nuestras habilidades. Si tú sabes tocar guitarra, anda a la iglesia, toca, alaba al Señor. Pon a disposición lo que tú tienes. ¿Qué dice en Mateo 16:8? Veamos, hermanos, ahí nos dice la palabra. Jesús se dio cuenta de lo que hablaban y les dijo, qué poco confían en Dios. ¿Por qué se preocupan por no tener pan? ¿Qué les estaba diciendo? ¿Por qué pensáis dentro de vosotros que no tenéis? ¿Por qué tenemos esa mente pobre que decir no tengo, no puedo? ¿Por qué? ¿Por qué piensas mal? ¿Sabes por qué? Porque no lees la Biblia. Tienes que leer la Biblia. Como piensas, así eres. Si tú estás pensando en cosas que los demás piensan y se te ha hecho muy común, muy de memoria hablar, estás cerrado, hermano. No vas a poder avanzar. Como piensas, así somos. A ver, ¿cuál es el secreto para ser rico? ¿Quiénes quieren ser ricos? Yo quiero ser rico. Es no tener nada. Y en la medida que tú das, Dios te da más. Es igual que cuando estamos pasando por una esquina y hay una viejita y sacas la moneda más chiquitita, 20 centavos le das. ¿Por qué? Porque estás pensando, no voy a tener. Y ahí dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros que no tenéis? ¿Por qué? Porque estamos faltos de lo que la Biblia nos dice, de saber lo que es eso. Mientras más des, Dios te da más. Dice, echa tu pan sobre las aguas. O sea, reparte, dice la Biblia. ¿Cómo vas a saber si no has leído? Yo te digo, parte de lo que se reparte, hermano, comparte lo que tienes. Ves a una viejita que no tiene, dale. Ves a un clefero que está limpiando y tiene un aspecto medio terrible, no importa, dale. Tú vas a pensar, este seguramente se va a ir a comprar. Da, que el Señor te va a dar más. Cuando quieras dar a otra persona, vas a tener. ¿Por qué? Porque tú has dado y el Señor te da más. Si tú no das, el Señor no te va a dar, porque sabe que no das, hermano, así de simple. En Tito 2:2, ¿qué dice también? Habla de los ancianos, hermano. Habla de los ancianos. ¿Y qué dice? A los ancianos enseñarles que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Esos son nuestros ancianos de la iglesia, es decir, a las personas que ya no solo son mayores, son maduros en el Señor. Los ancianos deben ser serios, dice. Nosotros podemos ser ancianos porque estamos madurando en el Señor, no porque estamos viejitos. Hagámoslo bien. Ahora en Efesios 4:24 también dice otra la palabra. Te estoy diciendo qué es lo que dice para que tú sepas. Y si no has leído, mira, en Efesios 4:29 dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. Si estás en grupo de colegio o te has visto primos y empiezan a hablar cosas que no construyen, no participes, tampoco no te salgas. Ay, Dios mío, ¿cómo esto está hablando? No,
Simplemente no comentes, no aumentes a lo que ellos hacen. Sé sobrio, dice la palabra de Dios, que contribuyan a una edificación y que sean de bendición. Así dice la Biblia, bien claro. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Y otra cosa, hermano, dice, no dejemos de congregarnos. Sea un cristiano serio. ¿Realmente te llamas cristiano y no vas a la iglesia? Esa no es seriedad. Para vivir en la bendición que ya tenemos, no haga esfuerzo. No haga un sacrificio, me voy a levantar temprano a las 7 el domingo. No, sin esfuerzo. Lea la Biblia, vaya a la iglesia. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Hacerlo. Cuando usted está actuando, querido amigo, querido hermano, usted está hablando. Sea un cristiano serio. Porque sí, somos muy fáciles de decir, no, en la iglesia no hacen esto, no, que la alabanza está y que la hermana se ha vestido así y así. Sea serio usted. Sea el primero en ser honesto, en orar, en ser puntual. Deje de dar excusas. Esa es la palabra. ¿Dónde está la falla, hermano? En que leemos la Biblia, ya nos hemos esforzado, estamos en comunión con Dios, leemos la Biblia y no lo hacemos. Dios ha determinado que usted viva feliz, que yo viva feliz. Si usted no sabe de ese derecho, no lo va a poder hacer. No va a poder salir de la pobreza. Si no sabe usted mediante la Biblia, no pasa nada. ¡Qué horror! Deje salir lo que Dios le dio. Él le dio riqueza, Él le dio paz, Él le dio gozo. Hágalo, intentémoslo, hagámoslo, hermanos, queridos amigos. Cambiemos la forma de pensar. Empecemos yendo a la iglesia. Ahí nos vamos a alimentar. Ahí le va a sembrar una semilla, va a decir, realmente hoy lo que ha hablado el pastor, voy a leer en la Biblia, voy a confrontar. Lea la Biblia. Esto funciona, hermano, es real, no es un cuento. Jesús era comprometido con lo que hacía. ¿Y por qué no nosotros? Mateo 9:29 dice, conforme a tu fe sea hecho. Ore, diga, gracias Señor, porque ya has obrado en el corazón de tu pareja. Ya es un hecho. Nuestras palabras, hermanos, queridos amigos, son un lazo. Todos los días oramos y decimos pronunciamos con nuestra boca, gracias por obrar en mi esposa. Gracias, Señor. La indicante es hablar. Y como dice, no hable cosas malas que no identifican, pero hable la palabra. Hable. Él camina en tus caminos. Gracias, Señor. Ahora no se guíe por los ojos ni los oídos, es por la fe. Lo ve a su esposo triste, por sus ojos le están viendo triste, pero por fe diga, Él es alegre, Él va a estar alegre, gracias Señor, Él es una persona alegre. Hable, deje que Dios haga la obra a través de usted. Dios no va a venir a hacer y le va a levantar a las esposas, anímate. No, Él va a hacerlo a través de usted. ¿Y cómo lo va a hacer? Si usted no está preparado. Así que le animo, leamos la Biblia. Comencemos por Hechos, Romanos. Las reglas que Pablo da a las iglesias son reglas que nos da a nosotros. A partir de eso empecemos. Cambiemos lo poco que sepamos, hablemos y vivámoslo. No importa como dicen que se chacree. Al comienzo nos equivocamos. ¿Qué importa? Siga. En el camino está la perfección. Vamos a ir perfeccionando. Así, hermanos. Ahora termino yo una breve
pasadita de qué es hablar en lenguas. En Lucas 11 dice, porque a todo aquel que pide, le doy. En el versículo 11 dice, pido lenguas, si pido, Dios me la da. Ya me lo dio. ¿Cómo hacer para recibir el don de lenguas? Pedir al Espíritu Santo. Cuando Jesús se fue, dijo, les dejo al Espíritu Santo que les va a enseñar. El Espíritu Santo, querido hermano, está en ti. Sácalo. Dile, Espíritu Santo, estoy en esta crisis. ¿Cómo la hago? Él está para guiarte. Pide al Espíritu Santo lenguas. Ahora, ¿por qué necesita usted hablar en lenguas, hermano? Para recibir poder, para sanar enfermos, para multiplicar el dinero que Dios le da, para vivir sin pecado, para nunca estar triste, para hablar a otros de Dios. Y no le va a dar vergüenza, le va a dar poder. Donde usted entra tiene poder. ¿Para quiénes son las lenguas? Para niños. Hechos 2:1-4 dice que es para niños, para jóvenes, para adultos. Ahora, ¿por qué necesitamos hablar en lengua? Nos da entendimiento. Ahí se nos abre la mente, el espíritu, el corazón para entender lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué ocurre cuando habla en lenguas? Habla con Dios directamente, hermano. Si Dios le manda a un profeta una profecía para usted, ¿con quién prefiere hablar? ¿Con el profeta o con Dios? Con Dios. Yo hablo con Dios. Yo prefiero escucharle a Dios. Eso es lo que ocurre. Ahora nadie le entiende. Son lenguas de Dios. Asimismo, dice en 1 Corintios 14:4, asimismo se edifica. Dios le está explicando a usted cosas. Usted empieza a hablar en lenguas que a veces su lengua ya no puede más. Y Dios le está hablando. Le habla en su corazón. Le da paz en su corazón. Está explicándole las cosas. Si usted se anota, decir, hoy voy a orar por mi amiga. Voy a orar para que tenga conocimiento de Dios. Y dice, Señor, te estoy pidiendo por Norma, por Juana, por Betty, que tenga entendimiento de Dios. Entonces Dios le explica cosas. Y usted le empieza a hablar a Dios directamente, por Norma, por Juana, por Edith. Y Él le va explicando a usted. Ahora todo eso requiere proceso, requiere dedicación. Romanos 8:26, el Espíritu Santo mismo habla por nosotros. O sea, el Espíritu Santo se mete y dice, Señor Dios, tu hija Rosemary necesita esto, sacar de donde está en mi cuerpo. Y el Espíritu Santo le habla a Dios en nombre de nosotros, o sea, por nosotros, para que sanemos enfermos. Nos guía el Espíritu Santo y además habla por nosotros a Dios. ¿Por qué oras? Por edificación de mi fe. ¿Por qué necesitamos la fe? En Marcos 9:23 dice, al que cree, todo le es posible. Eso necesitamos. Yo creo, todo me es posible. Todo me es posible. No dice ahí solamente sanar enfermos. No, todo me es posible, dice la Biblia. Y cuando lo dice la Biblia es punto final. Es ley, es autoridad. Todo me es posible. ¿Qué necesita para un matrimonio? Creer, entender, desarrollar hablando en lenguas. Me desarrolla, hermanos, hablar en lenguas me desarrolla como cristiano, me desarrolla para prosperar, para no enfermar, para mejorar, para vivir mejor. Orar en lenguas, por lo menos 1 hora al día, dice la palabra. 1 hora al día para los flojos. Uy, hermanos, ¿eres flojo? ¿Somos flojos? 1 hora al día. Enciérrate en algún lugar. Ora en lenguas.
abre tu boca. Abre tu boca y te va a salir. Empieza a decir Jesucristo, 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 Jesucristo. Y de pronto vas a empezar a hablar en lenguas. No te quedes callado, sigue hablando. Pide. Adora a Dios. Habla con Dios. Ora en lenguas para experimentar esta gloria de Dios. Recibe ese entendimiento para que revalúes la herencia. Es posible que empieces a temblar, no es necesario. El gozo es una acción de fe. Quebranta yugos. Ahora hablamos un poco de la maldad, hermano. Seguimos de las enseñanzas del pastor William Rodríguez. Mire, ¿de dónde sale la maldad? ¿Por qué tenemos maldad? ¿Por qué tienen otros maldad? En Ezequiel 28, 12, 15 dice, en Adán y Eva había otra tercera persona en el Edén. Era el director de la orquesta y ahí le pone con un querubín creado por Dios hasta que se halló en sí la maldad. O sea, la maldad ya existía en el Edén. ¿Por qué Dios no mató a la maldad? Dios colocó a un querubín para que la maldad no salga de un lugar. Los ángeles y querubines tenían libre albedrío. Eva conocía a Dios. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermano, si usted está tratando de leer la Biblia, ir a la iglesia, hablar en lenguas, perfeccionar su comunión, pero de pronto se mete con gente que no es de Dios, está buscando otras cosas, está en otras realidades, habla, de su boca no sale nada bueno. Evítelas. Júntese con gente que adora a Dios, con gente que habla palabra de Dios, con gente que le reanima, con gente que le ayuda, con gente que habla el mismo idioma. Entonces eso sí, podrá ayudar a las personas, ayudarle a usted. Está en un medio propicio. Si yo me voy a tomar, por decir, a un bar, porque están mis amigos, y empiezo y tomo, y hablo necedades, y empiezo a bailar, y no estoy construyendo algo bueno, porque sé que hay otras cosas más lindas para hacer. Leer la Biblia, cantar coritos, hacerlo mejor, cocinar lo más rico. A veces las mamás no nos entendemos qué vamos a cocinar cada día. Pero hasta para eso yo pido, ay Espíritu Santo, dame una mano. Dame un entender. En cualquier cosa está el Espíritu Santo que nos va a guiar, nos va a ayudar. Ahora hemos hablado que es todo de cuestión de escoger. Escoger. Tú escoges servirle a Cristo o no. Las consecuencias, ¿quién las lleva? ¿Yo? ¿Tu mamá? ¿Tu hermano? ¿Tu esposo? No. Las llevo yo. Esa es una decisión. Y en todo lo que hay. Tú decides aceptar tu enfermedad. Aceptas. Y sigues enfermo. O decides proclamar, hablar que tú ya has sido, que tienes 0 enfermedades. Que en vez de ir al doctor, hoy vas a orar. Hoy vas a hablar con Dios en lenguas. Y pedirle que salga esa enfermedad. Tú tienes autoridad para sacar. Pero si no sabes, pide al Espíritu Santo que te guíe. ¿Cómo hacer? Sano soy. Viene una gripe fuerte. Sano soy. 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra estarán. A tu derecha y a tu izquierda les pasará algo, pero dice la palabra, a ti no te pasará nada.
apunten esa palabra. Enfermos a la derecha, a la izquierda, en el minibús, en el trabajo. Que el virus no conocido que ahora ha aparecido desde Caranavi, donde falleció la doctora. No conocido. Piensa tú, a mí no me llega. Estate seguro que a ti no te llegará ninguna enfermedad. Empecemos a practicar, hermanos. Empecemos a practicar. Así que ese es mi apoyo. Lo que he aprendido les enseño. Y así debería ser. Lo poco que tú sabes, enseña. Y deseo que el gozo del Señor sea con ustedes todo el día, toda la semana. Bendecidos, hermanos. Ahora continúen escuchando palabra de gracia con el pastor Kenneth Copeland. Conmigo hasta la próxima semana y aprovechen de ver el eclipse solar. Bendecidos, hermanos. Hasta luego. Sigamos en donde quedamos. Les invito para que leamos juntos en Hechos 26:18. Bien, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por la fe que es en mí. Recuerdan la escritura específicamente en los capítulos 3 y 5 de Romanos, donde Jesús dijo que la palabra de Dios dice que se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Gloria a Dios. Por la fe en Jesús. La fe, debemos dejar de ignorar la fe que está en nosotros. Esa es su fe, sí. ¿Por qué? Porque Dios se la dio a usted. Es su fe. Y usted va a ser responsable por ella. Pero ¿recuerda quién es el autor de ella? ¿Recuerdan quién es el consumador de su fe? Es la fe de Él. Noten esto. Todas estas cosas que hemos leído, todo esto, incluyendo esta herencia y todo esto, ¿cuál es nuestra herencia? Es todo lo que pertenece a Jesús, es nuestra herencia. Él tuvo que ganar todas esas cosas por la fe. Él fue hecho pecado. ¿Cómo fue hecho la justicia de Dios? Tuvo que creer en la palabra, tuvo que creer el capítulo 61 de Isaías cuando estuvo en este ministerio, tuvo que andar por fe todo el tiempo. La razón por la que él no pecó es porque anduvo por fe y porque él vivió por fe y trabajó por fe y vivió y respiró y toda su vida estaba en la palabra del Dios vivo. Escrito está, él expuso su vida entera y su ministerio ante Satanás basado en la palabra del Dios vivo. Oh, aleluya. Tuvo que hacer todo eso por la fe. Y nos la dio a nosotros. Ahora, pongan mucha atención. ¿Cuánto quisiera abrirles la mente y poner todo esto ahí? Oigan, escuchen. Nos imaginamos que creemos por la fe para recibir algo, pues la verdad es que no. Ese es el procedimiento, pero en realidad lo que recibimos es porque Él ya creyó para recibirlo.
Él ya peleó la batalla por eso. Él ya creyó para recibirlo. Él pasó por lo peor para hacerlo realidad y nos lo dio a nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, qué bueno está esto! Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Captaron la palabra agradar? ¿La captaron? ¿Ah? De eso es que se trata, agradar al Padre, recibir para agradar al Padre, en vez de querer estar bien para ver la televisión. Implica mucho más que eso. Es más que tener dinero para pasarlo bien o vivir un poco mejor que ahora. Oh, necesito salir de deudas para no estar endeudado. No, esa no es la razón. Pues creo que la razón es para que yo pueda predicar más. Bueno, sí, eso puede ser. Pero es aún más. ¿Por qué va a predicar? Para agradar a Jesús. ¿Para qué? Porque eso agrada al Padre. Él es Padre, es Papito y también es el jefe. Aleluya, amén. Toda la vida mana de Él. Jesús ya creyó y recibió todas estas cosas y ya hizo la parte más difícil. Está aquí. Y nosotros tratamos de hacerlo algo difícil. Lo que lo hace difícil es si el motivo no es bueno o carece de algo, o falta de conocimiento, o de un buen plan. Como me dijo una vez mi papá, ¿sabes, Kenneth? Que por años y años, hasta hace poco, cuando tú y el resto de nosotros empezamos a entender cosas de la fe y la Biblia, por años y años, nosotros orábamos todo el tiempo, pero orábamos sin tener un enfoque. Dijo, es como tirar lodo al aire, lo tiras por todas partes y a veces algo se pega. Orábamos al Padre, a Jesús, al Espíritu Santo, o sea lo que fuese, buscando algún resultado. Bueno, ha habido muchas ideas religiosas que se han basado en eso, porque tratamos esto y lo otro y no resultó, tratamos otro y traté eso y resultó, así es que sigamos con esto. Fulano de tal fue sanado durante el culto la otra noche, de verdad. Cantábamos el Salmo 104. Bueno, ponga eso en el libro. Vamos a cantar eso en todos los servicios. Pues quizás ni siquiera fue el 104. ¿Sí? Por fin alguien creyó la palabra. ¿No van a quitar ese banco del altar? Las manchas de las lágrimas de mi bisabuela aún están allí. Por eso es que ese banco es tan feo. Tiene 140 años. Hay que pintarlo. No, señor. No, señor. No lo van a pintar. No, no. No. Si pintamos ese banco, nadie más podrá ser salvo. Y en estos tiempos, la mayoría de los cristianos piensan que eso es una locura, pero créanme, es lo que mucha gente hace con esas cosas. Una vez cuando yo predicaba en cierto lugar y la gente se molestó porque usé una camisa de manga corta. Hacía mucho calor. Se enojaron porque no me puse el saco. Nadie iba a ser salvo si yo no me ponía el saco. Pero aún así prediqué y se asustaron porque la gente se convirtió y fue bautizada en el Espíritu. Y algunos no lo aceptaron y dijeron que no fue algo genuino. No puede ser, no con ese tipo y esa ropa rara. Bueno, ustedes parece que no pueden creerlo, pero piensen en toda la ropa rara que la religión ha traído al cristianismo y la gente teme ponerse otra ropa. Algunas de estas cosas han llegado a ser ridículas. Y la gente tiene la idea de que eso lo hace más santo a uno. La santidad no tiene nada que ver con el vestido. Hay que tener sentido común y vestirse bien. Mi Señor. Muchos pasan días y hasta años predicando de la ropa.
Bueno, sabe, hermano Copeland, la palabra de Dios dice que los peinados ostentosos y adornos de oro. Necesita leer el resto de ese verso. Dice, ni vestirse. Oí de alguien que siguió eso al pie de la letra un domingo. Ben y Tammy Priest, pastores en la ciudad de Houston, fundadores del ministerio de motociclistas Tribu de Judá, tienen una iglesia en ese lugar. Y un domingo por la mañana llegó un hombre a la iglesia y lo único que tenía puesto eran las botas. Bueno, él estaba cumpliendo con la escritura según ese otro pastor. No llevaba puesto oro, ni peinado ostentoso, ni llevaba puesto vestido lujoso. Ese tipo iba camino al cielo. De acuerdo a eso, él llegó y entró ahí. Vine a servir al Señor. Oh, me puedo imaginar lo que hubiera pasado en algunas iglesias si él hubiera hecho eso. Oh, santo. Claro que la mayoría de ellos, 9 de cada 10 en esa iglesia venían de las calles, no se sorprendieron, miraron y siguieron con lo que hacían. Y Ben y algunos hermanos, cuando él vino al frente de la iglesia, se acercaron, uno de ellos puso su brazo sobre él, se lo llevó a la sala de atrás y lo vistió. Ese hombre estaba drogado o algo así, ni siquiera sabía dónde estaba. Mas llegó al lugar ideal. Hoy día sirve al Señor. Aleluya. Pero ven, si alguien ahí hubiera tenido la idea, como muchos tienen, como muchos cristianos piensan, ese hombre no hubiera tenido la oportunidad de nacer de nuevo, lo hubieran echado de ahí, llamado a la policía, y en vez de abrazarlo con amor y ganarlo para el reino de Dios, lo llevaron atrás, le ministraron con cariño y le echaron fuera al demonio. Aleluya. Muy bien. Vean el versículo siguiente. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y al estudiar eso, y especialmente la vida de este hombre, el apóstol Pablo, su propósito de él era el mismo que el de Jesús. Y ahora, exploremos un poco esto en la Biblia y busquemos ese mismo propósito. Primero, voy a enviarte a los gentiles. Vamos a Efesios y aclaremos lo que esa palabra significa. ¿Se refiere a los que no son judíos? Pues en realidad no. Y después de la resurrección de Jesús no tuvo ese significado. La palabra gentil significa alguien sin Dios. Significa que no pertenece a Dios. En Primera de Juan dice lo siguiente: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. La familia de Dios y la familia del diablo. Solo esas dos. Ahora, póngame cuidado, quiero hablar de esto por un momento porque hay tanto que ha sido mal entendido de esto. Para Dios solo ha habido dos clases de razas sobre la tierra. Recuerden que Él no se fija en las apariencias sino en el corazón. El color de su piel no significa más para Él que el color de su cabello o el color de su ropa. Eso no tiene nada que ver. Y yo tengo que recordarles esto ante los ojos de Dios. Esto es maravilloso, lleno de color,
Y yo entiendo o sé que la gente blanca en tiempos pasados tuvo problema con eso. Yo no soy un hombre blanco, pero fui criado por un blanco y una madre parte india. Así que entiendo algo de ambos lados y no hay nadie que odie el color negro ni el color blanco. Eso no es el problema. Pues vemos gente negra con ropa blanca y vemos blancos con ropa negra, o sea, no odian ese color. No es eso. El diablo está metido en eso. Es una oportunidad para que él divida, y la verdad es que de eso se trata. Y no debe ser así, no debe ser el color de su piel. Es como el asunto del vestido. Si uno se pone la ropa que no debe, según algunos, es la misma clase de racismo que se opone a que uno vaya a la iglesia por la ropa que lleva puesta. Si una mujer va con pantalones a alguna iglesia, de inmediato la ven como Jezabel. Échenla para afuera. Un domingo fui a una iglesia y qué bueno que yo no estaba predicando porque ellos tenían a un comité ahí en la puerta principal. Y en eso llegó una mujer que tenía las uñas pintadas y ahí estaban con acetona quitándole el esmalte antes de que pudiera entrar. Si yo hubiera tenido esmalte conmigo, me hubiera puesto esmalte en todas. Y que se atreven a quitármela, si me tocan las uñas los apaleo. Eso me enojó, estaba airado, pensé, mi señor. Me dijo un hombre, ¿sabe algo, Kenneth? Yo era miembro muy respetado de cierta iglesia que pertenecía a cierta organización por más de 20 años y yo golpeaba a mi esposa y era alcohólico. Nací de nuevo, fui bautizado en el Espíritu Santo, hablé en otras lenguas y empecé a predicar todo lo que usted predicaba, que fui hecho la justicia de Dios y a los 3 meses me echaron de allí. Pero de lo que hablo es del verdadero espíritu de racismo. Hablo de división. Todo lo que Satanás pueda usar en lo natural, Dios nunca ha puesto sus ojos en eso. No significa nada para él. En lo que se refiere a Dios, solo ha habido 2 razas de gente, la familia de Dios y la del diablo. Es lo que él ha reconocido. Y en el antiguo pacto, si usted iba a ser de la familia de Dios, tenía que hacerlo por el pacto de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. Y el pueblo judío perdió por la tradición lo que Dios les ordenó hacer, que era ir y ganar el resto del mundo. ¿Recuerdan que Proverbios dice, el que gana almas es sabio? Ellos no ganaban almas, habían cambiado todo, que para ser de esa familia había que nacer de padres judíos. El resto estaba condenado. Aún la iglesia en los primeros 10 años no sabía que los llamados gentiles podían entrar al reino de Dios. Se habían alejado tanto que no podían darse cuenta. Por último, el Señor se apareció a Pedro y le mostró un lienzo grande que descendía y le dijo, lo que Dios limpió, no llames inmundo. O sea, Dios lo corrigió. Eso fue cuando él fue a casa de Cornelio y vio con sus propios ojos que Dios salvó y bautizó en el Espíritu a un montón de romanos. Y eso ahí deshizo por completo toda su idea teológica de cómo debían ser las cosas. Informó a los demás y por poco se mete en líos. Causó un gran alboroto. Ahora, aún hoy día Dios mira eso de igual forma. 2 familias, una familia nacida de nuevo, nosotros somos una raza sobrenatural. Su espíritu ha renacido, ustedes son una raza sobrenatural. Entonces,
Lo que estamos aclarando, si el Señor lo envió y su propósito es el mismo que el propósito del Padre, fue enviarlo a los gentiles, debemos averiguar quiénes son. En Efesios, vamos a ver el 2º capítulo, verso 11. Acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, el verso anterior, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, el ungido y la unción para buenas obras, eso es el nuevo nacimiento. Creados en Cristo Jesús, eso es cuando usted hizo a Jesús Señor de su vida y lo aceptó como su Salvador. Y si alguno está en Cristo, si alguno está en la unción del ungido, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y todo esto procede de Dios, todo proviene de Dios. Digan, todo proviene de Dios. Acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, porque somos hechura suya, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas, y erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Él dijo que fueron llamados gentiles por los judíos porque no estaban bajo el pacto, ese pacto de Abraham donde su carne tenía que ser circuncidada. Los llamaron gentiles y en ese tiempo él dijo, recuerden ahora, el versículo 12, él señala claramente a quién fue enviado por Jesús y su propósito. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados del ungido, y estabais sin la unción, estabais lejos de la ciudadanía de Israel. Si usted era ajeno a la ciudadanía de Israel, luego para el pueblo judío, usted era gentil. Y no solo eso, y ajenos a los pactos, no un pacto, pero pactos, ambos pactos, antiguo y nuevo, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. A esos gentiles es que fue enviado este hombre. Oh, no sé en cuanto a ustedes, pero yo soy uno de ellos. Amén. Yo era gentil en todo sentido. Amén. Y la mayoría de ustedes. Y si uno es judío de nacimiento, de cierto modo también es gentil. No era considerado como gentil en el antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto, si no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, es ajeno al nuevo pacto de la promesa. Si pertenece a Cristo, entonces es simiente de Abraham y heredero según la promesa. Usted es un gentil bajo el nuevo pacto. Pero ahora, diga ahora. Ahora, me gusta eso. Ahora, de pronto es ahora. Oh, ahora, en la unción de Jesús, el ungido, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del ungido. Aleluya, gloria a Dios. Esto es un juramento de sangre. La unción nos ha sido jurada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vean, miren esto, hay mucho poder. Gloria a Dios. Ya no más ajenos al pacto de la promesa. Nace de nuevo, es bautizado en el Espíritu y sigue ajeno. Puede leerla, estudiarla, memorizarla y aún no apoyarse en ella como pacto de la promesa de Dios, y le falta todo. Muy bien, ahora me estoy relajando. Que Jesús, para agradar al Padre, envió al apóstol Pablo a escribir cartas de la visión celestial para que este indio americano e irlandés
pudiera recibir el perdón de sus pecados y andar en la herencia de Dios. ¡Aleluya! Eso ahí me hace mucho bien. Me hace mucho bien. Es importante que entendamos aquí. No me importa cuáles sean sus tendencias naturales, no importa cuál sea su trasfondo cultural. Este hombre fue enviado a usted, sus cartas son para usted. ¿Para qué? Para abrir sus ojos, convertirnos de las tinieblas a la luz, trasladarnos del poder de Satanás al poder de Dios. ¿Por qué? Para recibir el perdón de pecados. Y esta es mi parte. Yo pongo esto aquí. Yo lo sé. Yo lo sé. Sé cómo recibir perdón del pecado. Pues Copland, usted habla así y eso le da licencia a la gente para pecar. Ellos pecan sin licencia. No necesitan tener licencia para pecar. La gente de la que le hablo es gente que Jesucristo es su Señor y Salvador y no anda buscando cómo pecar y salirse con la suya, sino que buscan cómo sacar el pecado de su vida. Odia pecar. Es posible desviarse y caer y fallar y cometer errores y caer, pero debo saber que si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y luego va un paso más adelante y me limpia de toda injusticia. ¿Cuándo? Cuando lo confieso, no cuando me siento mejor. Los sentimientos tienen que someterse. Fui perdonado y vivo bajo cielos abiertos. De esa clase de gente hablo. Este año vuelve Mariachi Cantares, con la mejor música al estilo mexicano y con todos sus éxitos.